Vamos a continuar entonces con el estudio que estamos realizando. Ustedes recuerdan, estamos viendo Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2. De los que estamos presentes, ¿se acuerdan quién tomó la palabra el miércoles pasado? Puede habilitar el micrófono nomás. Nico. Bien, bien, muy bien. Nico estuvo hablando el capítulo 2 hasta el versículo 21. Llegó y, bueno, fue muy jugoso el estudio. Porque nos habló acerca de lo que proféticamente la palabra del Señor dice acerca del descenso del Espíritu Santo, nos habló también acerca de muchos hechos profetizados por Joel, que habían tenido cumplimiento en esa época del Señor Jesús, en esa época también del derramamiento del Espíritu, pero había algunas cosas que estaban reservadas para el futuro, que no habían tenido cumplimiento y que van a tener un cumplimiento en un futuro. Habló acerca del día del Señor, acerca de acontecimientos futuros. La cuestión es que quedamos ya prácticamente para poder adentrarnos en el contenido de este mensaje para que otro hermano luego pueda hablar acerca del resultado de este mensaje, tal como se propuso la división de este pasaje. Bueno, ahora yo tengo compartir pantalla. Vamos a ver si el PowerPoint, ¿cómo hago para que ustedes me ven a mí ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me ven a mí ahora? El PowerPoint no lo ven. No se ve ningún Power. Bueno. No, ya no. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos para pasar el Power. Ahora, ¿cómo para pasar el Power? No. Ahí está, el compartir pantalla. Y ahora les comparto. Ahora. Está iniciando. Ahora sí se ve. ¿Se ve el Power ahí? Sí. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Sí, bueno, se ve. Perfecto, perfecto. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Notemos esta palabra griega, Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, otra vez esta palabra, en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta aquí nomás por ahora en la lectura
de la palabra, resalté o puse en letras más grandes este último versículo, porque en realidad es el contenido principal del mensaje que nos quiere dejar Pedro, que quiere dejar Pedro a los israelitas. Jesús, a quien ellos habían crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendita verdad, que es una de las piedras fundamentales del cristianismo, junto con la resurrección del Señor Jesucristo por parte de Dios. Ahora bien, en esto que acabamos de leer, en este mensaje, encontramos muy ricas enseñanzas y podríamos detenernos en muchos temas que nos llevarían mucho tiempo. Vamos a tomar unos pocos minutos, nos quedan 15 minutos y en esos 15 minutos vamos a tratar de abarcar lo máximo posible de esto que está diciendo Pedro. Y luego yo pensaba, por la riqueza de este contenido, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, para aquellos que quieran por ahí tener un estudio un poquito más detallado, pensaba que quizás el martes a las 9 de la noche, aquellos que les interesa este tema, podemos tener unos minutos para por Zoom también compartir algo específico que tiene que ver con la resurrección, que tiene que ver con este tema. Y les voy a pedir que aquellos que estén interesados en el comentario o me avisan personalmente, me digan si les interesa el tema, podamos juntarnos el día martes, puede ser, pensaba, a la noche. Pero vamos al grano. Alguien puede estar buscando mientras Salmos 16. Si me ayuda, puede buscar el libro de los Salmos 16 para cotejar lo que está referenciando acá Pedro con lo que dijo David en aquella oportunidad. Miren, el Salmo 16 es uno de los salmos que se considera mesiánico. Es uno de los tantos salmos que hay en la Biblia. ¿Y mesiánico por qué? Porque en parte de su contenido o en la totalidad de su contenido hace referencia al Mesías. Por eso se lo conoce como salmo mesiánico. Los que escribieron, en este caso David, estos salmos han sido inspirados por el Espíritu Santo y también nos dan muestra del carácter de los escritores. Mire, yo hacía mucho que no leía esto y me sirvió para refrescar mi mente. Aquí nosotros conocemos al rey David como rey, profeta, seguramente. Lo conocemos también por lo que nos dice Pedro como patriarca, pero también Pedro aquí nos descubre otra faceta de David. Seguramente si nos preguntan quiénes son algunos profetas conocidos de la Biblia, yo no sé si lo hubieran mencionado a David. Podríamos mencionar a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, pero aquí tenemos que hablar, hermanos, que una de las facetas que Dios había otorgado a David era precisamente el ser profeta. Lo dice claramente Pedro. Bueno, guiado por el Espíritu Santo y también apoyado y afianzado David por lo que el mismo Dios le había revelado. ¿Qué es lo que le había revelado? Que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y miren, David está hablando proféticamente, refiriéndose al Señor Jesús en este Salmo 16. Y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Tienen el Salmo 16 a mano? Alguien que rápidamente pueda repetir lo que leímos nosotros aquí en Hechos de los Apóstoles, que me ayude, por favor. ¿Puede ser alguien? Habilita el micrófono y lo lee nomás. La parte, no todo, sino la parte a la que hace referencia Pedro. Dice en el versículo 11, el 10. Bueno. Dice, porque no dejará, dice, mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, no dejarás. ¿Estaba hablando de él mismo? Porque él dice mí. ¿Estaba hablando de él, David? Seguramente que no. ¿Por qué? Y porque el sepulcro de David, por ejemplo, hoy en día es un lugar bien conocido que está en Jerusalén. Los judíos
sabían perfectamente en la época del Señor Jesús, en la época de Pedro, que el sepulcro de David estaba allí. ¿Y cómo iba a decir David de sí mismo, no permitirás que yo me quede en el sepulcro, ni que tu santo vea corrupción? Si seguramente se podría destapar el sepulcro de David, encontrarían el desgaste, la corrupción del tiempo. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Que David no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando del Mesías, del Señor Jesús. Por eso este salmo es un salmo mesiánico. Por eso Pedro hace referencia a esta situación. Y a ver, los que prestaron atención al versículo que leyó Sergio, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre lo que está citado en el libro de los Salmos y lo que citó Pedro allí que tenemos nosotros en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué diferencia de vocablos se encuentran en ese texto? Acá habla de Seol y en la de Hechos habla de Hades. Perfecto, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Se habla de Seol y se habla de Hades. ¿Por qué hago y me detengo en esto? Porque yo iba a hablar específicamente del último versículo que me tocaba, pero al avanzar en el estudio encontré que, bueno, había mucho para decir y muchas veces nosotros utilizamos estas palabras o las leemos en la Biblia y no tenemos un real conocimiento de lo que significa tanto Seol como Hades, o tenemos quizás un vago conocimiento. Miren, aquí nos dice claramente, lo podemos ver seguramente en la pantalla. ¿Están viendo en pantalla? ¿Qué ven? ¿Leen Hades? ¿Sí? Hades. Si yo a la mayoría de ustedes les preguntaría qué es Hades, bueno, el que no está muy familiarizado con términos bíblicos, quizás, Alberto se ríe porque lo estuvimos charlando un poquito el tema. Uno dirá, bueno, sí, es un jugo, me gusta el Hades. Pero uno diría, ¿estás seguro que te gusta el Hades? Claro, cuando Hades con H ya cambia la cosa. Bueno, la Biblia habla de Hades, es un término griego que tiene su correspondiente en el hebreo con el término Seol. Y en forma general, tanto Seol como Hades significa el mundo de los muertos, significa lo oculto, significa aquel lugar a donde van todas las personas que van a pasar a la eternidad, el Seol o el Hades. Y en este sentido, Pedro, hablando de lo que David decía proféticamente y hablando del Señor Jesucristo, hablando de la resurrección, nos empieza a hablar de este Cristo resucitado. Y para hablar de un Cristo resucitado era necesario que él hablara del Hades, hablara del lugar de los muertos, hablara de lo que proféticamente se decía del Señor Jesús, que Dios no iba a permitir que él viera la corrupción. Bueno, pero acá empieza a surgir algo interesante. Hades, nosotros podemos decir que involucra a lo que en la Biblia conocemos como paraíso, como cima y como infierno. Y uno me dirá, bueno, pero ¿cómo es? Paraíso, cima, infierno. Y acá de nuevo tenemos que ahondar un poquito más. La Biblia, ustedes saben, hablan de al menos 3 paraísos. Este es uno de los paraísos, el que está comprendido en el Hades. Y para hablar de esto tenemos que referirnos a lo que el Señor Jesús estaba contando acerca de la parábola del rico y Lázaro. Dice que los dos en su vida tuvieron, bueno, su manera de vivirla, tanto Lázaro como el rico. Cuando ambos murieron, dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, como así también se lo conoce. Y el rico, por su manera de actuar, por no haber tenido una vida como Dios pedía, fue llevado al infierno. Y allí en el infierno era atormentado. Y allí pudo vislumbrar a Abraham. Y pudo tener un contacto, un diálogo con él. Y le dijo, Abraham, ¿por qué no mandás a que me refresquen mi lengua acá? Dice, no se puede, Abraham. Porque entre nosotros y ustedes, es decir, entre ese paraíso, el seno de Abraham, y el infierno, o esa parte constitutiva del Hades, hay una gran cima con S, es como si fuera algo profundo.
y no pueden ustedes venir para acá, ni nosotros podemos ir para allá. Entonces, este era el lugar de los muertos que bien conocía no solamente la mitología griega con el término Hades, sino conocían también los judíos. Y está citando Pedro a David: no dejarás mi alma en el Hades. Esto nos habla que el Señor Jesucristo tuvo que ir al Hades, tuvo que estar en ese mundo de los muertos, tuvo que descender a las profundidades de la tierra. Algunos lo ubican geográficamente en las profundidades de la tierra. Yo no me animo tanto a esto, pero la cuestión es que la Biblia habla de que el Señor Jesucristo fue al Hades, fue allí al Hades en forma general, pero Dios no lo dejó allí en el Hades. Decía también que en la Biblia, para referirse a infierno, nos habla también de 3 lugares. Siempre cuando se habla de infierno, se habla de un lugar de sufrimiento, un lugar de condenación, un lugar de castigo. Y la Biblia no habla de un solo infierno, de un lugar de castigo. Habla al menos de 3. Y estos 3 son este lugar preciso donde hablamos, esa morada donde el rico de la parábola del Señor fue a pasar allí esos días después de su muerte, pero habla también del abismo, un lugar que está reservado para que Satanás, el diablo, sea atado y sea enviado allí. Nos dice Apocalipsis, Juan allí en Apocalipsis, que vio a un ángel, a un gran ángel, venir y pelear contra el diablo y prenderlo al diablo. Miren, el diablo es poderoso, tiene mucho poder, pero acá tenemos un ser angélico. Estuvimos con los jóvenes hablando de los ángeles. Un ángel que tenía un poder que pudo controlar a Satanás. El diablo tiene muchísimo poder, pero no es todopoderoso. El diablo no sabe todas las cosas. A nosotros se nos manda a estar atentos, a estar vigilantes, pero el diablo no tiene poder, no está en todos lados. No le tenemos que tener miedo, queridos hermanos, porque, miren, el que está con nosotros es más poderoso y él no nos puede hacer nada sin el consentimiento del Señor. Así que la Biblia dice que un ángel prendió a Satanás con una gran cadena y ¿dónde lo arrojó? Al abismo. Este es otro lugar de castigo, de encierro, de sufrimiento. Y la Biblia habla de otro lugar, el lago de fuego. El lago de fuego es otro lugar de castigo final. Allí, cuando leemos Apocalipsis y estudiamos escatología, van a ser enviados el falso profeta, un personaje que se va a desenvolver en la época de la tribulación en la tierra, y también el anticristo. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su trono, dice la Biblia que al final de esos 7 años, Satanás es atado y echado al abismo. El falso profeta y el anticristo derrotados van a ser echados al lago de fuego. Y son estos 2 personajes los que no van a pasar por el juicio final. ¿Se escucha? Perdón. ¿Se escucha? ¿Sí? No van a pasar por el juicio final. Luego los que van a pasar por el juicio final y van a ser condenados, sí van a ser echados nuevamente al lago de fuego. Como ven, todo este tema demanda un estudio profundo y demanda también ser cotejado con las Escrituras. Por eso yo decía, si el martes a alguno le interesa este tema, el mundo de los muertos, la resurrección, las distintas resurrecciones, vamos a tener una clase aparte. Para los que puedan y les interesa, puedan estar conectados. Tenemos entonces 3 lugares de condenación, 3 infiernos. El lago de fuego, el abismo y el infierno, propiamente dicho. Pero tenemos también, junto con el paraíso, tenemos 3 paraísos. Es este paraíso donde estaba Lázaro. Es el paraíso que nosotros conocemos de Edén, que allí el libro de los Génesis nos relata, donde Dios puso a la primera pareja humana, un lugar para que disfrutaran. Pero tenemos un paraíso celestial en los cielos, que nos habla el apóstol Pablo. Y miren, hablamos del Señor Jesús. ¿Cómo podemos de alguna manera involucrar a esto que nos dice Pedro con respecto al Hades, a lo que dice David con respecto al Seol, lo que nos quiere
resaltar acerca de la resurrección, Pedro. Miren, el Señor, sí, ¿alguien quiere decir algo? Marcelo, ¿tenés habilitado el micrófono? No, bueno, perdón. Entonces, miren, el Señor Jesucristo cuando murió, ¿qué le dijo al ladrón de la cruz? A uno de ellos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Recordamos este pasaje. No lo vamos a buscar ahora, lo vamos a dejar para el martes a esto. Entonces, ¿a dónde iba el Señor? ¿A qué paraíso iba el Señor? ¿Iba a Edén? ¿Iba al cielo directamente? ¿O iba al paraíso, a donde estaban, digamos así, las almas de todos aquellos que murieron antes del Señor Jesús? Llámese David, llámese Abraham, llámese, ¿quién más? Bueno, ustedes me van a ayudar, todos los que murieron. ¿A qué paraíso fue el Señor Jesús? Si le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, si dijimos que el Señor Jesús, cuando murió, descendió al Hades, la Biblia en un pasaje, que también lo vamos a dejar para analizar más adelante, dice que descendiendo a lo profundo de la tierra, llevó cautiva la cautividad. Es decir, todos los que se encontraban en ese paraíso, que formaba parte del Hades que nos menciona Pedro, allí estaban las almas de aquellos que murieron antes del Señor Jesucristo. Y allí el Señor Jesucristo fue a proclamar la victoria. Y es allí donde se encontró con el ladrón de la cruz. Es allí donde pregonó que él había descendido para ese proceso que Dios había establecido de levantarle de entre los muertos, en breve se iba a cumplir. Descendió allí el Señor Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque después el Señor, luego de resucitar, de que Dios lo levanta al tercer día, de estar en ese tiempo allí, no sé haciendo qué actividades, pero estando en el sepulcro, estando en el Hades, estando en el paraíso, en ese tiempo, en esas horas, ha cumplido alguna misión que quizás no está definido con lujos de detalles, pero allí estuvo el Señor. Y David dice, no dejarás para siempre. Estuvo esas 72 horas. ¿Y después qué pasó? Resucita de los muertos. ¿Y a dónde va? ¿A quién se presenta? ¿Y saben a quién se presenta primero? A no a Marta Martínez, a María Magdalena. A María Magdalena. Imagínense, el Señor era amado por María Magdalena. Si ustedes tuvieran la oportunidad de encontrarse con un ser querido que ha muerto y que lo ven de nuevo, ¿qué es lo primero que hacen? Y yo correría y lo abrazaría. La abrazaría, quizás ustedes también. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a María Magdalena? ¿Alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, habilita el micrófono y me lo dice. No me toques porque es necesario que vaya al Padre primero. No me toques, porque es necesario que vaya al Padre. Hay algunos que dicen que el Señor resucitó y enseguida fue a los cielos. Acá nos dice claramente, el Señor le dice a María Magdalena, todavía no fui al paraíso celestial. No me toques todavía. Entonces, María Magdalena no lo toca. Pero qué contraste vemos nosotros, porque inmediatamente yo creo que después de ese encuentro con María, a quien le quería transmitir ese mensaje para que vaya avisando a todos los discípulos que el Señor había resucitado, le dice a María, no me toques. E inmediatamente el Señor tiene que ascender a presentarse ¿a quién? Al Padre, en los cielos. Entonces asciende a los cielos. Luego desciende nuevamente a la tierra y tiene su contacto con los discípulos que iban caminando en Emaús. Tiene contacto con las otras mujeres que empezaban a avisar que el Señor había resucitado. Se junta en el aposento alto con los discípulos. No estaba allí Tomás presente. Y a los 8 días está Tomás. Y el Señor ahora sí le dice, Tomás, incrédulo,
Tomás, incrédulo, vení, tocá, mirá, meté tu dedo en mi mano, tocá mi costado, ahora sí me podés tocar, ya subí a mi Padre. Bueno, esta enseñanza, queridos hermanos, este encuentro con Tomás nos habla de este proceso de la resurrección que el Señor en el cual tuvo que participar. Nos habla de estos distintos 3 paraísos. Vimos los 3 lugares de condenación, los 3 infiernos. Y ahora sí, el Señor Jesucristo, luego de estar 40 días, asciende a los cielos desde el monte de los Olivos para sentarse a la diestra de Dios y para esperar el retorno del Señor Jesucristo, de Él mismo, cuando el Padre dé la orden. Por eso quería compartir con ustedes este power, viendo la riqueza que encontramos allí, todos los temas que se van a desencadenar, que los vamos a abordar de manera más precisa y con el aporte y el apoyo bíblico con textos el próximo martes a las 21 horas. Aquellos que se quieran conectar van a ser 40 minutos, el tiempo que nos permite el Zoom. Pero ahora voy a dejar de compartir la pantalla para aparecer de nuevo. ¿Me ven ahora? ¿Sí? Bueno. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, el contenido del mensaje luego de Pedro reclamarles, recriminarles a los judíos lo que habían hecho con el Señor Jesucristo, habiendo también exaltado al mismo Señor Jesucristo, porque comienza diciendo, varón aprobado por Dios, certificado por Dios. Dios dándole las credenciales a través de prodigios, milagros y señales que estuvo haciendo mientras estuvo en este mundo. Dios cumplió su promesa. Como lo había dicho el profeta David, no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás para siempre mi cuerpo, mi espíritu, mi alma en el Hades. Y así fue. El Señor descendió al Hades, pregonó la victoria, llevó cautiva la cautividad, ese lugar donde estaban aquellos que habían muerto en Cristo Jesús. Ahora han sido trasladados a un lugar distinto a esos que estaban encerrados. Miren, la Biblia cuando habla de muerte, es una cosa que la vamos a abordar también el martes, habla de la muerte y el Hades por separado. Dice también, refiriéndose Juan al juicio final, y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades, como queriendo dividir a todos los lugares donde se encuentra toda la humanidad creada, en estos lugares de cautiverio, en ese juicio final. Por eso es importante que nosotros sepamos que el Señor proclamó la victoria allí en el Hades, llevó cautivo a aquellos que estaban, si bien es cierto, no en condenación, pero esperando este hecho histórico, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se refiere a Pedro, Pedro tenía bien claro el concepto de Hades. Cuando le dice a Pedro, los hombres, ¿quién dicen que soy? A los discípulos. Y Pedro le dice, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y sobre esta declaración, sobre esta roca, que era esa declaración que había dado Pedro, dice, la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Y sobre esta base edificaré mi iglesia. Queridos hermanos, vos y yo, como parte de la iglesia de Cristo,
tenemos la plena convicción, seguridad de que el Hades ni la muerte van a prevalecer. Por eso, sobre esta verdad, que es un fundamento para nuestra fe, nosotros, como Pedro, decimos amén a esta declaración. Sepa pues, ciertísimamente, si bien estaba dirigido a los judíos, toda la casa de Israel, que a este Jesús, que ellos habían crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Es tu Señor? ¿Es mi Señor? Claro que sí. ¿Es mi Cristo? ¿Es el enviado? ¿Es el ungido? ¿Es el Mesías? Claro que sí. Y en esa resurrección de entre los muertos se basa nuestra fe. Este es el mensaje que el apóstol Pedro dejó a aquellos que estaban allí reunidos. Es un mensaje que dejó sus consecuencias. La vamos a ver el próximo miércoles, si Dios quiere. Pero qué bueno sería que también en nosotros, en esta breve meditación, pueda surgir algo de nuestro ser que nos lleve a glorificar su nombre, que pueda fortalecer nuestra esperanza, que pueda animarnos de saber que tenemos un Redentor que vive y que vive para siempre. Tenemos un momento de oración más antes de separarnos. A orar ya me va a ayudar Jonatán para separarnos, varones y mujeres formando algún grupito. Luego de orar, inmediatamente Sergio Carrizo nos va a dar los anuncios para esta semana. Que el Señor nos bendiga. Un hermano que quiera puede guiarnos en una breve oración para finalizar. Te damos gracias, amado Dios, en esta tarde, porque hemos podido mirar en tu palabra, Señor, este hecho tan importante para nuestras vidas, Señor, que marcó un antes y un después, la resurrección de Cristo. Él que subió a los cielos, Señor, y se sentó a la diestra del Padre. Y allí dice que nos ha sentado también con Cristo. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, cuando miramos en tu palabra, entendemos, Señor, ese gran amor, Señor, que fue desplegado desde antes de la fundación del mundo, Señor, y puesto en la cruz del Calvario, Señor, para dar salvación y vida eterna a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los potestades, ni principados. No hay nadie, ni nada que nos pueda separar ni tocar, porque somos hijos tuyos, Señor, y como dice tu palabra, sellados por el Espíritu de Dios. Te damos gracias en esta tarde, porque cuando miramos en tu palabra, Señor, nos alienta a mirar lo que va a venir. Señor, nosotros no miramos más en el mundo, ni tampoco, Señor, nos quedamos detenidos, Señor, en estos dolores y aflicciones, sino que miramos en la esperanza bendita, Señor, del regreso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, o tu llamado a tu santa presencia, donde dice tu palabra en ese salmo, donde hay plenitud de gozo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por tu siervo, Señor, que has preparado y has escogido para hablar de ella, Señor, y glorificar así tu nombre. Damos gracias y te bendecimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.